Invito a las señoras congresistas a registrarse en el chat de la reunión para las preguntas correspondientes. Con las siguientes recomendaciones o indicaciones. Cada congresista que solicite el uso de la palabra o hacer las preguntas correspondientes podrá hacer hasta 2 preguntas, que sea de la manera más puntual y precisa. De igual manera, se le recomienda al señor invitado Máximo San Román que las respuestas sean directamente asociadas a la pregunta, puntuales, al tema de la pregunta. Señores congresistas, doy el uso de la palabra. Se registró inicialmente la señora congresista Retamoso Lezama. La dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar la participación del señor Máximo San Román, darle la bienvenida a la Comisión de Fiscalización. Señor Máximo Cisneros, ha manifestado que usted le abrió las puertas por primera vez para el ingreso al Palacio de Gobierno. Señor San Román, le pido trate usted de recordar. Sé que han pasado algunos años, pero por favor le invoco a colaborar con esta comisión, porque el país, señor San Román, necesita saber la verdad. En entrevista a RPP y ATV, el último viernes 12 de junio, usted ha mencionado que compartía oficinas en Palacio de Gobierno con el entonces vicepresidente Martín Vizcarra y con la señora Karen Roca, que era la secretaria que los ayudaba a... También afirmó que no tiene la certeza de haber visto al señor Cisneros. Luego, el día de hoy, en el diario Perú 21, usted cambió de versión a raíz de la existencia de un correo suyo a una funcionaria de Palacio de Gobierno el 17 de 2017, donde usted menciona que atendería al señor Cisneros. Hoy, señor San Román, usted menciona que sí se reunió con el señor Richard Cisneros. Nos preocupa este cambio de versión, porque usted había mencionado que no conocía a la persona, que no había tenido reunión, pero luego ya cambió de versión mencionando que sí lo conocía. Entonces, por favor, para que responda. ¿Es cierto que convocó al señor Richard Cisneros a Palacio de Gobierno mientras era presidente de la República el señor Pedro Pablo Kuczynski? Diga si es cierto que lo convocó días antes del primer periodo de vacancia, en vista de que conocía sus actitudes en marketing político y que el llamado que usted le hizo era para desarrollar una asesoría para el presidente en ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Es cierto que usted el 17 de diciembre de 2017 envió un correo a una funcionaria de Palacio de Gobierno indicando que usted atendería al señor Cisneros? Por favor, también desearíamos conocer cómo se llama esa funcionaria. Para que responda, por favor, por su intermedio, señor presidente. Gracias, señora congresista. Señor Máximo San Román, por favor, para que responda. Sobre la primera interpretación fue a la pregunta ¿quién introdujo a Cisneros en el entorno de Pedro Pablo Kuczynski? Vale decir, Peruanos por el Cambio. Eso me negué enfáticamente, que nunca hablé con él, nunca tuve conversación con él. Sin embargo, haciendo un recuento de las visitas que he recibido en la oficina en Palacio de Gobierno, he recibido innumerables visitas. Yo no puedo recordar de quiénes y qué he hablado, absolutamente. Y cuando me mencionan que tengo un correo aceptando la visita, probablemente así ha sido y lo he escuchado, pero lo que he conversado con él ha sido tan intrascendente que no he tomado en cuenta. No lo he tomado en cuenta, y menos he tenido aparentemente 8 días para poder coordinar, y en ese momento estábamos sumamente atareados con diferentes funciones que tenían en la oficina de Palacio de Gobierno. Disculpe, señor presidente. También habíamos realizado la pregunta de que si usted conocía el nombre de la secretaria, o perdón, nombre de la persona que había usted indicado que sí se atendería al señor Cisneros.
de la funcionaria del Palacio de Gobierno. No recuerdo, señorita, absolutamente, no. Es para mí, yo he estado preocupado por la producción, por otras actividades, antes que recibir a personas. Yo los recibía de cortesía, por respeto, porque las puertas estaban abiertas para todas las personas que preguntaban por mí o por el presidente en Palacio de Gobierno. Bien. Señor presidente, por favor, una última pregunta. Sí, la última pregunta, por favor. Sí. Señor San Román, usted se encuentra bajo juramento y por diga usted si tuvo algún tipo de comunicación con algún miembro del Poder Ejecutivo entre el último viernes 12 de junio del 2020 y el día de hoy, y sobre qué habrían hablado de ser el caso. Mencione el nombre de la persona con quien habló. ¿Puede usted garantizar que nadie le solicitó cambiar la versión que usted dio el último viernes a los distintos medios de comunicación en donde afirmaba que nunca se reunió con el señor Richard Cisneros? Para su respuesta, por favor, por su intermedio, señor presidente. Señorita, en ningún momento he afirmado que nunca me he reunido. Yo he afirmado que he recibido a muchísimas personas y probablemente a él. Yo nunca he afirmado que no me he reunido con él. Así que creo que hay una deformación de la información, señorita. Disculpe, señor presidente, no se ha entendido la pregunta que le he formulado al señor San Román, por favor, para aclarar. Precísela, por favor, y cerramos en su participación. Gracias. Sí, señor San Román, la pregunta fue si desde el último viernes, 12 de junio, al día de hoy, alguna persona del Palacio de Gobierno se comunicó con usted o usted habría mantenido alguna comunicación durante estos últimos días. Esa ha sido la pregunta, por favor. Para que responda el señor Máximo San Román. Sí, he recibido un WhatsApp de la señora o señorita Karen Roca, en el sentido de que yo habría mencionado su nombre, y yo le aclaré que en ningún momento he mencionado su nombre, sino que ella nos asistió tanto al vicepresidente en ese momento y a Máximo San Román en una oficina que nos asistía a los dos. Es lo único que le he explicado y he dado respuesta, que quede tranquila que yo no he mencionado su nombre, no, absolutamente. Gracias, muchas gracias. Por favor, en el uso de la palabra, el congresista Pichilingui Gómez para sus dos preguntas correspondientes. Gracias, presidente. Saludar al ingeniero Eduardo San Román. En la misma línea de Máximo San Román. En la misma línea de mi antecesora, le voy a leer lo que usted le contestó a TV antes de hacer mi pregunta. A la pregunta de si conocía al señor Richard Swing. Usted dijo lo siguiente: no lo puedo creer. Yo nunca lo he conocido a este individuo. Yo nunca lo he presentado. Yo no lo puedo creer, indicó con respecto a este señor. La pregunta, señor ingeniero San Román. El señor Richard Cisneros, a mi pregunta de que quién le permitió o quién lo invitó a Palacio de Gobierno, él señaló el ingeniero Eduardo San Román. Máximo San Román, oiga. Perdón, Máximo San Román. Entonces, la pregunta, ingeniero, es la siguiente. ¿Usted invitó al señor Richard Cisneros a Palacio de Gobierno? Yo no lo he invitado porque en ningún momento lo he conocido antes que se presente en Palacio de Gobierno. Nunca he conversado con él. Yo no sé por qué razón podría haberlo invitado. Yo no conocía de la existencia del señor. Correcto, porque él ha señalado y ha afirmado que fue usted quien lo invita. Y él, bajo juramento, ha declarado esta situación, con lo cual estaría cometiendo perjurio. Independientemente de eso, ¿cuál era la cercanía que tenía, si le consta a usted, Richard Cisneros con la señora Karen Roca? Yo no he visto ninguna cercanía, señor. No he notado ninguna cercanía. Como repito, ese día que ha ido, probablemente ella habrá notado o no su presencia, pero después de la conversación nunca más lo he vuelto a ver a este señor. ¿Ha considerado usted algún tipo de acciones legales contra el señor Richard Cisneros, considerando que el señor ha mentido bajo juramento?
Yo en principio, señor, yo no soy liero, ni menos tengo la carrera de abogado ni legalista. Yo soy una persona digna y si no me conoce toda mi trayectoria, avala mi comportamiento. No voy a hacer ninguna acción ante un desliz de una persona que desafortunadamente está tomándoles todo el tiempo a ustedes cuando innecesariamente lo están haciendo, en mi opinión. No, yo disculpe que discrepe con usted, no innecesariamente. Acá se trata de aclarar una situación de carácter ilegal y por eso se le invita a usted. Yo vuelvo a reiterar la pregunta inicial porque para mí es de vital importancia. Usted nunca invitó a Palacio de Gobierno al señor Richard Cisneros, que me quede Nunca, claro. señor. Nunca, no. Gracias, probablemente presidente. Lo que puedo decir es que me haya pedido una reunión y como a todo el mundo que he aceptado, probablemente que sí, pero no recuerdo ese detalle de invitar. ¿Por qué razón lo invitaría? No tengo una razón para haberlo invitado. No, lo que él señalaba es que es un especialista en marketing político y usted le vio actitudes en ese sentido. Pero no, yo no quiero... lo conocía. Por favor, señores congresistas, señor invitado, todas las preguntas y respuestas por medio de la presidencia. Y recordarle, señor invitado, señor Máximo San Román, que esta invitación se debe a una denuncia que es de público conocimiento y a la preocupación de la población que quiere que se aclare este tipo de contratación de este señor Ricardo Cisneros, si ha sido legal o ilegal o si ha habido alguna influencia para contratarlo, en este caso en el Ministerio de Cultura. Bien, continúa. Correcto, señor presidente. Yo, bueno, termino con la versión que me ha dado el ingeniero San Román, que él no invitó jamás al señor Richard Cisneros a Palacio de Gobierno. Gracias. Muy bien. En el uso de la palabra, la señora congresista Carolina Lizarra, por favor, para sus preguntas. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor San Román. Por su intermedio, señor presidente. Nos llama la atención, pues, señor San Román, que usted ya ha dicho en diferentes versiones en medios de comunicación. O sea, primero dice que no lo puede creer, yo nunca lo he conocido, ahora nos dice que sí lo conoció, tal vez se deba al paso del tiempo. La pregunta es, ¿cómo terminó el señor sentado ahí en su oficina? ¿Qué fue? ¿Tiene que haber habido alguna solicitud a través de alguna persona para que él llegue ahí? Usted también sostiene en una de sus intervenciones, cuando Martín Vizcarra deja el Ministerio de Transportes, toma la oficina de Carlos Moreno. Ahí es que conozco a Karen Roca y a su otro asesor, pero a ese señor no. Él ha ido a visitarlas a ellas, no sé por qué tiene que mencionarme a mí. Parece que usted sí recordó ahí que el señor había ido a visitar a esas señoras y no a usted, y que lo que quiero saber es por qué después terminó sentado en su escritorio frente a usted. Él dice que fue porque tenía aptitudes de marketing político y tenía que desarrollar una asesoría, que fue ad honorem y que grabó un audio para ayudar en el tema de la primera moción de vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Esa es la primera pregunta. ¿Es cierto que usted conocía que él tenía amistad con estas señoras? ¿Por qué terminó? Entonces, ¿es por eso que terminó sentado con usted? ¿Y a qué se refiere con eso del audio y de la asesoría para ayudar en la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski? La segunda pregunta es, ya se le preguntó si es que usted recibió alguna comunicación durante estos días con el señor Martín Vizcarra, con la señora Miriam Morales, la señora Karen Roca, la señora Patricia Balbuena o alguna persona del 1 de mayo hasta la fecha sobre este tema. Usted ha sostenido que lo llamó la señora Karen Roca a decirle que por qué había mencionado su nombre. Esto fue que ella lo increpó por haber mencionado su nombre, estaba molesta porque usted mencionó su nombre, porque usted ha sostenido que le dijo, quédate tranquila, yo no he mencionado su nombre. ¿Por qué ella lo llamó y cuál fue el sentido de su llamado o de su WhatsApp? Esas son mis palabras, mis intervenciones por su intermedio, señor presidente. Gracias, señora congresista. Señor Máximo San Román, para que responda, por favor. Yo no sé cuál era la primera pregunta, pero empezaré por la segunda. Aparentemente salió la nota en El Comercio en el cual yo la habría citado a la señora Karen. Yo no le he citado, esa es la aclaración, yo no le he citado, sino lo que he mencionado es que compartía una oficina con el vicepresidente y él tenía una oficina frente mía y que Karen Roca
era secretaria de Martín Vizcarra y también me apoyaba en las gestiones de secretarial que necesitaba yo. Señor presidente, por su intermedio, lo que se sostiene es que él ha dicho, él ha ido a visitarlas a ellas. No sé por qué tiene que mencionarme a mí. Que conteste con relación a eso. ¿Por qué usted sostuvo que él había ido a visitarlas a ellas? Una de ellas es Karen Roca. No, yo no recuerdo haber mencionado en ningún momento. Debe haber un error de información, señorita. Recordemos, señor San Román, con mucho respeto, que estamos bajo juramento. La otra pregunta era con relación a lo sostenido por el señor Cisneros. Dijo que había asistido al Palacio a un llamado del ingeniero San Román, asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, para intervenir ayudando en la primera moción de vacancia en contra de Pedro Pablo Kuczynski, porque usted conocía de sus aptitudes de marketing político para ayudar al presidente a desarrollar una asesoría que fue ad honorem y que desarrollé en vivo y en directo frente a usted, y que grabó un audio. Entonces, la pregunta es cierto eso, es lo que él sostiene? ¿Y cómo así él terminó sentado con usted hablando de esto o de cualquier otro asunto, como usted sostiene que lo tuvo al frente? ¿Quién fue el lazo que hizo que ese señor pudiera conocerlo a usted y sentarse con usted para hablar del asunto que le hablaron? ¿De qué asunto hablaron? Si no fue el que sostuvo el señor Cisneros. Para que respondas, señor Máximo San Román, por favor. Yo, como repito, he recibido a cientos de personas sin restricción, y una de las personas que habrá pedido por algún medio que yo lo reciba es este señor, y me he limitado a escucharlo, pero sin saber absolutamente nada de él, y menos habría contratado, no tenía ninguna aptitud, ningún presupuesto, absolutamente nada para contratarlo para que asesore en marketing político. No sabía ni lo que hacía este señor. Señor presidente, por su intermedio, para aclarar la misma pregunta, ¿de qué habló con él, señor Máximo San Román, y quién hizo el contacto para que el señor fuera a hablar con usted? No puedo precisar quién habrá sido. Como le digo, señorita, a veces habían personas que se presentaban en la puerta de Desamparados y pedían hablar conmigo. Me consultaban y decían que pase un rato a ver qué, para escucharlo. Yo no sé en qué circunstancias se presentó, no puedo, yo no he planificado nada, absolutamente nada, para poder darle la respuesta que ha sido una reunión concertada. ¿Cómo llegó, por su intermedio, señor presidente, cómo llegó a su oficina? ¿No lo recuerda y no recuerda también el tema que se habló? ¿Recuerda el tema que hablaron? No recuerdo, señorita. Seguramente me habló de sus proyectos, porque ha venido mucha gente a ofrecerme su apoyo, su respaldo, pero probablemente, pero no recuerdo. Oiga, es una cosa tan intrascendente para Máximo San Román que es una pena que tenga que estar contestando de esa forma. Es que tenemos, por su intermedio, señor presidente, tenemos estas dudas porque usted ha dicho que las iba a visitar a estas señoras, entre ellas la señora Karen Roca, que era asistente del señor Vizcarra. Por eso es la pregunta. Nunca le he dicho esa versión. Yo creo que hay una distorsión, repito, señorita. Lo último, para finalizar, señor presidente, por su intermedio, ¿usted se estaba encargando de asesorar al señor Pedro Pablo Kuczynski en esta moción de vacancia? Asesorar, no, yo era consejero, señorita, yo era consejero, lógicamente como persona cercana a él, he estado inclusive en el Congreso durante la sesión de vacancia que no se produjo. Yo he estado muy cerca de esas gestiones, indudablemente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor San Román. Gracias, señora congresista. Por favor, en el uso de la palabra, el congresista Bajonero Olivos para sus preguntas correspondientes. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor San Román. Y no comparto cuando dice innecesariamente estamos dilatando y perdiendo tiempo sobre este tema en particular. ¿Por qué no comparto, señor San Román? ¿Cuántos Richard, como el señor Richard Cisneros, estarán laborando con contratos jugosos? Y si bien es cierto, todos pregonan la lucha contra la corrupción, y ni qué decir de este gobierno. Todos los días que sale a los medios de prensa la lucha frontal contra la corrupción.
lamentablemente, con sus hechos, siguen traicionando lo que tanto pregonan. Señor San Román, con la experiencia, con la jerarquía de los años vividos que usted tiene, quiero una opinión sincera sobre este tema. Es escandaloso, es cierto. Quiero una opinión primero sobre este particular y en relación a estas dos preguntas puntuales. ¿Por qué motivo o razón cree usted que el señor Cisneros lo en su declaración ante esta comisión? 2. ¿Ha tenido alguna conversación o acercamiento con algún ministro o funcionarios del Ministerio de Cultura o altos funcionarios del gobierno durante los periodos del 2016 a la fecha? Por su intermedio, señor presidente. Gracias, señor congresista. Señor Máximo San Román, por favor, para que responda. Yo no he tenido ningún contacto con el Ministerio de Cultura en ningún momento del 16 al 17 donde terminé. Yo tenía contacto con los ministerios de producción, con el Congreso, con diferentes instituciones, menos con el Ministerio de Cultura. El congresista. Y hasta el 2020, hasta ahora, no ha habido ninguna razón de estar en contacto con ellos. Sí, también otra interrogante era, señor San Román, ¿por qué que el señor Cisneros lo menciona en su declaración ante esta comisión? Y lo otro, yo no, como lo digo, no comparto, lo respeto, no creo que sea innecesario. Usted tiene una experiencia en toda su trayectoria. ¿Y qué opinión le merece? Porque está, mientras miles de peruanos o millones de peruanos no tienen que comer y unos sinvergüenzas siguen teniendo todas las joderías a costa del Estado. Quisiera su opinión sobre el particular, señor San Román. Muchas gracias. Yo no soy ningún investigador, pero la cosa está tan sencilla. Pregunten al señor Apolonio de quién recibió la orden para contratar a este señor, quién le solicitó, y ahí van a encontrar el hilo. Muy bien, congresista. Listo, muchas gracias, señor congresista. Gracias, señor presidente. Señor congresista Tito Ortega, lo dejo en el uso de la palabra para las preguntas que considere. Sí, señor presidente, por su intermedio al señor ingeniero Máximo San Román, el saludo desde Huancayo. Para hacerle dos preguntas, usted ha tocado a la persona del señor Jorge Apolonio, quien es el que contrató aparentemente o recibió la orden de Richard Cisneros. ¿Conoce usted al señor Jorge Apolonio, que lo ha mencionado el señor ingeniero Máximo San Román? Es una pregunta. Y segundo es, en diciembre del 2017, más o menos la quincena, hay una reunión que se trata con este señor Richard Cisneros, siendo usted el asesor del presidente. ¿Tenía conocimiento de esto el señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, de estas reuniones, o no se llevaba una agenda en particular? Esas dos preguntas nomás, señor presidente, por su intermedio. Gracias, señor congresista. Señor Máximo San Román, por favor, su respuesta. Al señor Apolonio no tengo el gusto de conocerlo. Lo que lo conozco es por los medios de comunicación, que habría sido el primer secretario general que contrató a este señor. Entonces ahí está, en mi opinión, el hilo de la madeja, donde van a encontrar el desenlace final. Y segundo, ¿cuál era la segunda pregunta? La reunión del 15 de diciembre de 2017. A ver, yo tenía en el despacho que yo tenía en Palacio de Gobierno, yo tenía plena autonomía de recibir a quien crea por conveniente, plena autonomía. Los asuntos importantes o trascendentes que me parecían debía conocer, sí los hacía conocer al presidente. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señor congresista. Sí, señor presidente, para culminar mi participación, en ese sentido, quiero que se cite a través de la comisión al señor Jorge Apolonio, porque él ha sido, como lo está manifestando y ratificando el señor Máximo San Román, que fue
el secretario general del Ministerio de Cultura en ese entonces, y que de hecho ha sido el que ha recibido la orden para elaborar el contrato en papeles y haga firmar al señor Richard Cisneros. Reitero, pido que se cite a esa comisión para escuchar su manifestación. Muy bien, señor congresista, muchas gracias. El uso de la palabra para sus preguntas correspondientes al congresista José Luis Ancalle Gutiérrez. Presidente, muchas gracias. Saludamos al invitado, al señor Máximo, para que por favor nos pueda aclarar respecto a unas declaraciones que hizo un medio de comunicación donde usted dijo que le pareció ver al señor Richard Cisneros pasar a la oficina del presidente Vizcarra. ¿Puede precisarnos en qué mes del año 2017 fue que usted lo vio? Creo que hay un error de información. En ningún momento lo he visto pasar, y menos para reunirse con el presidente Vizcarra, porque además no era el presidente Vizcarra en el 17, ya ha sido el 18 presidente. Sí, presidente, justamente quería ello a la respuesta, porque en una declaración había escuchado lo propio, para poder pues contrastar información. Le voy a hacer en bloque las dos últimas preguntas, por favor, presidente. Señor Máximo, ¿conoce usted a Miriam Morales Córdoba? Y si la conoce, ella fue quien le presentó a Richard Cisneros. Y termino con esta pregunta. ¿Qué opina usted de la contratación de este personaje Richard Swing por parte del Ministerio de Cultura, percibiendo un monto de 175,000 soles? Eso es todo, presidente, y estoy atento para escuchar la respuesta del señor Máximo. Gracias, congresista. Ingeniero Máximo San Román, para su respuesta, por favor. Gracias, señor presidente. La primera respuesta: no tengo el gusto de conocerla a la señora Miriam Morales. Yo he escuchado por los medios de comunicación y nunca he cruzado palabra con ella, nunca. Con respecto a qué opino, yo estoy indignado, como todo peruano, de que se hayan hecho esas contrataciones, esos montos tan altos, y aparentemente no tiene justificación. Y como todo peruano, les reclamo a ustedes que profundicen la investigación, pero con celeridad. Y eso está, en mi opinión, muy fácil de encontrar. Yo no puedo pensar que ustedes han esperado que yo pronuncie el nombre del señor Apolonio cuando todos los medios de comunicación dicen que él ha sido el primer secretario que lo contrató al señor Cisneros. Entonces, por favor, le recomiendo, señor presidente de la comisión, celeridad en este caso, y que no se extienda y no se pierda más tiempo en este tema. Muy bien. Señor Máximo San Román, su preocupación es válida, pero nosotros tenemos toda una estrategia y estamos considerando al señor Apolonio ya desde la semana pasada como nuestro listado de invitados que van a estar presentes ante esta comisión. En el uso de la palabra, el señor congresista Burga Chuquipiondo para las preguntas correspondientes. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a quien fuera nuestro ex vicepresidente de la República y ex presidente del Senado, el ingeniero Máximo San Román. Quisiera preguntarle al ingeniero, yo tengo entendido que él fue asesor o consultor o consejero, mejor dicho, del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Quisiera que nos explique cuáles eran los encargos que el presidente Kuczynski le había dado al señor Máximo San Román y si dentro de ellos había alguna solicitud para que coordine con el Ministerio de Cultura, como primera pregunta. Para que responda, por favor, señor Máximo San Román. Con mucho gusto, señor presidente, y gracias por la pregunta. Yo recibí literalmente 2 encargos del presidente. A los 4 consejeros nos dieron a cada uno una responsabilidad. La responsabilidad concreta que me dio a mí es cómo modernizar los mercados de nuestro país, los mercados de los municipios, mercados privados inclusive. Y también el otro tema, cómo el tratamiento de la basura, cómo hacer y cómo estudiar el mejor tratamiento de los residuos sólidos de nuestras ciudades. En ambas materias me dediqué el 80% de mi tiempo para poder buscar la solución. Y aquí hago una recomendación.
Lo que necesitaban los mercados es un financiamiento, porque son instituciones privadas. Y el financiamiento no lo podían aceptar a los intereses comerciales. Había que darle un interés promocional en los créditos. Entonces, en esa búsqueda, yo como expresidente del Fondo Nacional de Garantías, FOGAPI, propuse que fortalezcamos fondos de garantía, porque los bancos no querían prestar por el temor de no recuperar su préstamo. Entonces, conseguí finalmente que 1.000 millones de soles se transfiriera a COFIDE para fortalecer los fondos de garantía y así permitir que el crédito para los mercados esté en un interés del 6, 7 u 8%. Eso es lo que exigían las instituciones financieras. Eso quedó en COFIDE, yo no sé qué han hecho con ese dinero, ahí quedó. Y en el tema de tratamiento de residuos sólidos, yo conseguí la forma, no de reciclar los insumos, sino de convertirlo en energía. Y teníamos 2 proyectos concretos ya prácticamente arreglados con la empresa, con el municipio de Machu Picchu y el municipio de Cusco. Lastimosamente consiguió el aval del gobierno regional, que lejos de devolver al Estado, porque había que financiar algo las maquinarias, lejos de devolver el dinero del canon al Estado, yo quería que se asigne para la compra de sus equipos y estaba totalmente autofinanciado. Eso era la tarea concreta que me encargó el presidente. Pero paralelamente a esto, yo veía todos los problemas que yo como especialista en identificar problemas y soluciones, tenía varios problemas. Uno, la corrupción en el Poder Judicial. Entonces, era necesario modificar la elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en ese propósito he estado con diferentes ministros, he ido inclusive al Congreso de la República, he hablado con cada representante de los partidos para buscar una salida y elegir un consejo que realmente garantice la justicia y garantice arreglar el Poder Judicial. Otro tema también me llevó al Tribunal Constitucional, cuando el señor Alba, finado ya, lamentablemente el señor Alba, hizo un fallo para que permitió la reposición de todos los trabajadores públicos que fueron despedidos y muchos con beneficios, pero que indiscriminadamente regresaron al Ejecutivo. Había más de 45.000 trabajadores que no cumplían ninguna función, pero que habían sido repuestos. Eso era una preocupación para mí. El otro tema que era fundamental era cómo formalizar a los pequeños empresarios, a los informales. Y también con ese mecanismo de garantizar los créditos, mediante el crédito se podía exigir la formalización. En la ganadería hemos provocado y convencido a alcaldes para que con un mínimo presupuesto se siembren más de 200.000 hectáreas de pastos en alturas por encima de los 3.500 metros y de una alfalfa de variedad dormancia que no necesita riego. Entonces, y también ahí el mejoramiento genético que hasta ahora sigo liderando, convocando reuniones internacionales de conferencias para ver cómo podemos mejorar esa técnica para poder mejorar la ganadería y esto. En el sistema de cosecha de aguas he apoyado al Ministerio de Agricultura y hemos hecho cientos de cochas, pequeñas lagunas para retener el agua en diferentes lugares. Vale decir, es larguísimo lo que tendría que comentarle las obras que he hecho. Entonces, ingeniero San Román, usted no tuvo ningún encargo de parte del presidente Kuczynski con referente al Ministerio de Cultura, lo que tengo entendido. La segunda pregunta es si es que usted cobraba algún sueldo o alguna dieta por el cargo de ser asesor del presidente Kuczynski cuando estuvo usted en Palacio de Gobierno. Y la tercera, ¿por qué cree que en todo caso que el señor Swing lo menciona en sus declaraciones como persona que hizo los primeros contactos para vincularlo con el Ministerio de Cultura? Gracias, señor congresista. Señor Máximo San Román, para que responda, por favor. Gracias, presidente. Yo quiero decir siempre, ajustar la verdad, yo no he recibido ningún sol por la presencia en la oficina de consejero del presidente de la República. El nombramiento con resolución suprema ha sido la condición ad honorem. Y quiero aclarar,
que el señor Pedro Pablo Kuczynski me ha venido a mi casa hasta en 2 oportunidades para poderme convencer de que lo acompañe para la lista, la lista de elecciones o para un cargo ejecutivo. Yo ninguno de los 2 cargos he aceptado, pero cuando me propuso ser consejero ad honorem, fue la única condición que acepté para servir al país. En consecuencia, no he recibido ningún pago de parte del Estado. Había una pregunta final, ingeniero, que decía, ¿por qué cree que se le habría contactado, me parece, a Ricardo Cisneros? Yo creo que deberían preguntarle a él, pero coincidentemente, aparentemente yo soy la primera persona que propició a través de mi oficina el ingreso a Palacio. Creo que esa es la respuesta. Y repito que ahí yo he recibido a cientos de personas y sin discriminación alguna, y uno de ellos ha podido ser este señor. Gracias, presidente. Gracias, señor ingeniero San Román. Muchas gracias. Por favor, en el uso de la palabra, el señor congresista Robinson Cupió, para sus preguntas, por favor. Sí, señor presidente. Saludar a través de por su intermedio al señor Máximo San Román. El señor Richard Cisneros mencionó, como todos hemos escuchado en su presencia en el Congreso, que su primer ingreso a Palacio de Gobierno fue a través del señor Máximo San Román. A pesar de haberlo negado y conocerlo y haber rechazado algún tipo de reunión, el día de hoy ha aclarado el tema donde dice muy claramente: la razón de mi negación es cuando dicen que yo lo llevé a las filas de Peruanos por el Cambio. No lo conocía ni lo identificaba para nada. Eso es lo que he querido decir. También manifestaba que él ha recibido a todo el mundo, a los gobernantes, ministros, alcaldes y cualquier persona que quería conversar con él. Pero también hay una parte donde él dice: creo que sí he conversado con él, definitivamente, pero no me ofreció nada trascendental, porque no es mi campo ni mi función que cumplía en ese momento en Palacio de Gobierno. Entonces, como ya recuerda de manera afirmativa y claramente que no le ofreció nada trascendental, entonces, ¿qué puntos trataron en dicha reunión? Es lo que me gustaría, dadas sus declaraciones del mismo señor Máximo San Román, o sea, él ya recuerda y que no le ofreció nada trascendental. Entonces, como ya recuerda, redundo la pregunta: ¿de qué puntos trataron en dicha reunión? En esas reuniones yo me limitaba a escuchar sus propuestas. Y si veía que era interesante, daba trámite o hacía alguna acción. En ese sentido, reitero, para mí no ha tenido que ser nada trascendente, ni de mi sector, ni las funciones que cumplía. Por eso no le di mayor importancia a esa conversación. Y no recuerdo absolutamente esto. Han pasado tantos años. Señor presidente. Sí. Luego, mi siguiente pregunta va para negar y luego recordar la reunión a través suyo, para preguntarle si el señor San Román recibió información para recordar de su reunión, a pesar de haber sido negada inicialmente. ¿De quién recibió la información para que él recuerde de su reunión? ¿O es que el mismo señor San Román se ha puesto a recordar por sí solo, a pesar de no hacerlo para sus primeras declaraciones negando dicha reunión ante los medios de comunicación? A ver, yo creo que hay que aclarar ahí. Yo nunca he negado contundentemente haberme reunido con él, nunca. Yo he dicho que he recibido a cientos de personas y uno de ellos ha podido ser él. O sea, no, en ese momento no recordaba con precisión. Sin embargo, cuando ayer me pregunta un periodista o una periodista de Perú 21 que hay un correo, y le dije, por favor, dígame de quién es el correo para recordarme, entonces ya tengo la certeza de haberlo recibido y haber conversado con él o haberlo escuchado a él. Entonces eso es lo que tengo que reafirmar. Y eso eran 8 días antes de mi retiro de Palacio de Gobierno. 8 días antes.
Señor presidente, bueno, ya que el señor Máximo San Román ya comienza a recordar, preguntarle si él recuerda de alguna reunión del señor Richard Cisneros con algún funcionario del Ejecutivo, ya sea dentro o fuera de las instalaciones de Palacio de Gobierno, y decir el nombre del funcionario y dónde se realizó, ya de recordar, de comenzar a recordar sobre el señor Richard Cisneros. No recuerdo absolutamente, señor. No puedo aseverar nada. Bueno, entonces ya para culminar, señor presidente, la verdad que es para tomarlo bastante lindo que cualquier ciudadano pueda acceder a ser atendido personalmente por algún asesor del presidente de la República. El señor San Román manifiesta haber recibido cantidad de personas, por lo cual le ha sido difícil recordar en su momento en qué circunstancias es que el señor Cisneros llega a su oficina. Quisiera saber, señor presidente, a través suyo, para que precise aproximadamente a cuántas personas atendía por día, y sería bueno, señor presidente, que a través de la comisión se solicite el registro de visitas para determinar si efectivamente el señor San Román recibía tal cantidad de personas como para que no pueda recordar de alguien que de manera muy inusual hizo visita y de manera inesperada a su despacho de asesoría. Muchas gracias, señor presidente, para que nos responda más o menos cuántas personas por día él recibía, ¿no? El señor San Román. Por favor, señor Máximo San Román, a ver si podría responder esta pregunta. Podía recibir 5 o 40 personas. Depende la delegación que me pedía. Y además, no solamente los recibía en mi oficina, los llevaba para que conozcan un poco el palacio, porque gente muy humilde que por primera vez pisaba los salones y el Palacio de Gobierno. Entonces, no puedo precisar con exactitud, pero yo creo que es una buena idea que vean el registro de ingresos y de personas que espero que haya en el Palacio de Gobierno. Yo no me fijaba en ese detalle. Gracias, señor presidente. Gracias, agradecer también la respuesta del señor Máximo San Román. Por favor, en el uso de la palabra, la señora congresista Nelly Guamaní Machaca. Sus preguntas, por favor. La congresista Nelly Guamaní. El señor congresista Otto Guidois, por favor. Gracias, señor presidente. A través suyo, buenos días al ingeniero San Román. El ingeniero San Román, al inicio de su presentación, indicó, creo yo, con claridad, que si queríamos averiguar algo y saber la verdad, había que dirigirse al señor Jorge Apoloni. El señor Jorge Apoloni fue viceministro de Asuntos de Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura. Y el señor Apoloni, en su momento, el año 2018, emite una resolución viceministerial que faculta que un inmueble en Moquegua, que había sido declarado Patrimonio Cultural el año 1988, y de propiedad de la familia Vizcarra, pueda ser demolido. Entonces, pero no mencionan al titular de la propiedad. Entonces mi pregunta, yo creo que el señor Apoloni tiene muchas cosas, sabe muchas cosas, y ya vendrá acá a la comisión, pero mi pregunta es, señor ingeniero San Román, usted que ha trabajado cerca en Palacio, que ha estado cerca del entonces vicepresidente, ¿qué relación había entre el vicepresidente entonces, Vizcarra, con el señor Apoloni? ¿O qué más conoce usted del señor Apoloni, de sus vínculos entonces y actuales con el gobierno, con el núcleo de gobierno? A través suyo, señor presidente. Señor San Román, por favor, para que responda. Gracias, señor congresista. Yo no lo conozco absolutamente al señor Apoloni. Yo pensé que era Apoloni. No lo conozco. Entonces,
tampoco he visto ninguna reunión. Las pocas veces que el señor Martín Vizcarra, en su calidad de vicepresidente, iba a su oficina, han sido poquísimas reuniones. Después ya se fue al Canadá. Entonces no he visto con quiénes se reunían, ni mucho menos, no estoy para indagar, ¿no? Entonces no le puedo precisar, señor. No lo sé. Nada más de mi parte, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. La señora Nelly Guamaní está presente en el foro. Quedó pendiente de sus preguntas. Bien, no habiendo registrado más señores congresistas en el chat de la reunión para hacer preguntas, señor Máximo San Román, unas 3 preguntas le voy a hacer. Usted ha indicado en sus respuestas que prácticamente no conoce o no conocía casi la mayoría de personas que trabajaban dentro del Palacio. ¿Nos podría indicar esta comisión a qué personas conocía dentro del Palacio de Gobierno cercanos al presidente Pedro Pablo Kuczynski o cercanos en su momento al ex vicepresidente Martín Vizcarra? Con quienes trataba directamente era con la secretaria general, la señora Lila Iwasaki, creo ya, y con la secretaria personal que estaba cerca al despacho del presidente. Con las 2 únicas personas que trataba de cerca. Pero las reuniones que tenía, no en Palacio, sino de consejeros, tenían reuniones con el señor Felipe Ortiz de Ceballos, con el señor José Miguel Morales, y antes que renunciara el doctor Carlos Moreno. Éramos los 4 que nos reuníamos para ver y analizar los diferentes temas que se presentaban en ese momento. Después he conocido a los edecanes, pero no recuerdo ni sus nombres, edecanes, muchas personas que trabajaban ahí, pero yo no tenía mayor relación con ellos, mayor relación. Muy bien. Inicialmente en las preguntas, usted indicó que ha recibido un correo de la señora Karen Roca, indicándole que para qué las está mencionando en sus comentarios, en sus respuestas, en las entrevistas. Entonces, si hay un correo, significa que hay comunicación. ¿Usted cree que la señora Karen Roca puede haber influenciado en la contratación, en este caso, del señor Swing o cualquier otro funcionario? O sea, ¿su cargo le da para poder influenciar, para poder contratarlo al señor Ricardo Cisneros? Desconozco absolutamente, oiga, porque Karen es una secretaria ejecutiva muy colaboradora y ha trabajado apoyando al señor Martín Vizcarra como a mi persona, pero no puedo yo asegurar más de lo que he visto y el trato que he tenido con ella. Ha sido un trato cordial, respetuoso hasta hoy día. Lógicamente, al ver y escuchar que probablemente yo he hablado, me ha hecho un correo en el cual me dice, no es correo, es un WhatsApp, mostrando, yo le he explicado contundentemente que yo no le he mencionado, sino porque lo es ajustado a la verdad. Ha sido secretaria que nos apoyaba al vicepresidente Martín Vizcarra y a Máximo San Román. Muy bien, de mi parte no tengo más preguntas, señores congresistas. Estamos cerrando el rol de intervenciones. ¿Alguna? Presidente, por su intermedio, tuve problemas técnicos con el internet. Por favor, me considere mi participación. Señora Guamaní, por favor, adelante con sus preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias, presidente. Señor, por su intermedio, saludar a mis colegas congresistas y al señor invitado, señor Máximo San Román. Señor Máximo San Román, usted explíquenos cómo conoció al señor Richard Cisneros, y creo que esta pregunta es muy común, ya que casi la mayoría de mis colegas también lo han cuestionado. Creo la pregunta precisa y sería, ¿usted estaría de acuerdo a que se dé un levantamiento
de sus cuentas bancarias, asimismo participe en el examen de polígrafo. Como siguiente pregunta, también sería si usted voluntariamente aceptaría el levantamiento de sus cuentas de comunicaciones. Para su respuesta, por su intermedio, señor presidente. Señor Máximo, su respuesta, por favor. Yo no tengo ningún inconveniente de que se pueda seguir investigando, pero por favor, lo que yo quiero pedirles es que vayan concretamente a los hechos, porque estas cosas tangenciales como mi participación de haber permitido la primera visita a Palacio no tiene ninguna trascendencia, en mi opinión, pero ustedes saben lo que hacen y definitivamente. Y sobre el polígrafo y todo, ustedes pueden participar con las medidas que vean más convenientes. Yo estoy atento a vuestras preguntas e inquietudes. Señora congresista, ¿concluyó su intervención? Congresista Guamaní. Su micrófono, por favor, señora Guamaní. Bien, creo que ya terminó la congresista Guamaní. Señor Máximo San Román, no habiendo... Presidente, estoy pidiendo la palabra, por favor, si me podría conceder. Considerando una última precisión, congresista Gupió, ya pasó su turno. A ver, adelante, congresista Gupió. Sí, decirle al señor Máximo San Román que lamentablemente se está en estos momentos actuando porque casualmente el autor, por la razón del cual estamos todos en esta comisión de investigación, lo ha mencionado a él. Entonces no es nada tangencial, sino más bien es para esclarecer muchos de los comentarios o informaciones que virtió el señor Richard Cisneros, y lamentablemente al contradecirse consigo mismo en sus declaraciones genera mucha incertidumbre de sus comunicaciones, ya que no sabemos si después de lo que hoy mismo pudo haber dicho el día de hoy, mañana dirá lo contrario porque recordó algo que el día de hoy no lo tenía claro. Lamentablemente el contradecirse consigo mismo pues hace generar mucha incertidumbre. Como para preguntarle, como ya recuerda los sucesos con el señor Swings, o por lo menos alguno de los sucesos, si hay algo que haya recordado el señor Máximo San Román y que no se le haya preguntado y él crea conveniente el comunicar a esta comisión, ya que es materia de investigación, el señor Richard Cisneros. Ingeniero Máximo San Román, por favor, su respuesta. Yo no tengo nada más que decir, amigo. Yo estoy tranquilo con mi conciencia. Nunca he actuado mal. Todo mi tiempo que he dedicado a servir al país ha sido totalmente claro y transparente. No solamente he sido congresista, he sido presidente del Congreso. Soy el autor de modernizar el Congreso. Imagínense que yo encontré haciendo la votación y levantando la mano. A la pregunta, por favor, señor presidente. Entonces no puedo hacer mayor precisión. Muy bien, muchas gracias, señor San Román. Bien, estamos entonces cerrando la intervención de los señores congresistas con respecto a sus preguntas. Señor presidente, una pequeña, me escribí, pero parece que no entró mi pregunta para el invitado. Por favor, si me permite. Voy a ser muy breve, señor presidente. Congresista Espinosa, ya para cerrar, Buenas tardes, señor ingeniero Máximo San Román. Durante esta pequeña exposición que usted nos ha hecho, he visto las cualidades que usted tiene, que a honor, una persona de muchos principios, ha contribuido con nuestro país. Pero también dentro de todo ello, primero ha dado una declaración, luego ha dado otra declaración. Y es lamentable porque este señor
ha tenido la bendición y la suerte de entrar a Palacio y salir de Palacio como Pedro en su casa. Tener jugosos contratos con el Ministerio de Cultura cuando no cumplía con ningún perfil, y yo creo que en eso me va a dar usted toda la razón. El señor no cumplía con ningún perfil y sin embargo se ha llevado 175.000 soles de todos los peruanos. Y en plena emergencia sanitaria, donde los peruanos están muriendo por un balón de oxígeno, el señor seguía engrosando sus cuentas bancarias. Lo escandaloso es ello, No estamos cuestionando a usted como persona, estamos cuestionando que de repente usted diga hoy que sí lo conoció y mañana que se olvidó, ¿no? Como lo ha venido sosteniendo en esta exposición. Póngase en nuestro lugar, señor Máximo San Román. Nosotros representamos al pueblo y estamos escandalizados de tanta corrupción. Estamos escandalizados de detectar funcionarios que tienen responsabilidad en el malo manejo de los recursos, sin embargo siguen en los cargos. Y yo creo que si usted hubiera seguido siendo el asesor del presidente, no del presidente Vizcarra, no del presidente Kuczynski, sino del presidente Vizcarra, ya le hubiera soplado la oreja y le dicho, sácalo a ese corrupto, ¿no? Porque eso es lo que queremos, que desaparezcan los corruptos del Estado y que no estemos utilizando los recursos. Como les vuelvo a repetir, esta comisión se le ha citado porque el señor Richard Cisneros, dentro de su exposición que se ha dicho y se ha hecho conocer, que es doctor honoris causa, no sé de qué causa es, ¿no? Lo ha mencionado usted como tal. Y solamente decirle que nosotros le hemos pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el secreto tributario y el secreto bancario. Y que ojalá que ahí no aparezcan llamadas que usted ha tenido con él y que después tengamos que decirle, ¿se olvidó o sufrimos de amnesia? Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, señor congresista. Gracias, señor presidente, por la oportunidad que me da. Igual que usted, igual como ha expresado el congresista, yo estoy indignado, como todo el pueblo, la mayoría del Perú, pensante de esta arbitrariedad de dar contratos a personas que no califican. Sin embargo, quiero precisar que yo en todo momento he luchado contra la corrupción. Yo he sido uno de los primeros, o el primero, en luchar contra la corrupción todavía en el gobierno de Fujimori. Y he dado mi vida para luchar contra ella porque yo sé que es el lacra que está retrasando el desarrollo de nuestro país. Así que recomiendo a usted, señor presidente, que continúen las investigaciones hasta el final. Pero tampoco lo veo que está difícil porque hay que coger el hilo y sacar las conclusiones. Y, señor presidente, les deseo el mejor de los éxitos, oiga, porque seguimos luchando contra la corrupción donde estemos. Muchísimas gracias, señor o ingeniero Máximo San Román, por su tiempo y la presencia en esta comisión, porque lo único que estamos haciendo es investigar y aclarar todas las dudas, y la duda que nos dejó el señor investigado Ricardo Cisneros fue pues la relación o supuesta relación o vínculos que tenía con usted. Estamos tomando nota de sus respuestas, vamos a evaluarlas, a considerarlas en nuestra evaluación, y estoy seguro que en menos de los 45 días que se ha planificado y que nos han delegado las facultades del Pleno, vamos a tener ya el informe correspondiente de esta comisión. Una vez más, mi agradecimiento, ingeniero, y estamos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias.